Bueno, chicos, chicas, bienvenidos a el curso de física. Y esta es la primera unidad, que es la unidad de introducción, y es la primera clase, que es la clase de introducción. Mi nombre es Marcelo Cigoña y bienvenidos al curso nuevamente. Vamos a hacerles una clase expositiva, ojalá sea tan fome, respecto a sobre PowerPoint, o sea, en este PowerPoint respecto a la física. Así que comencemos. Sobre la física. Bueno, normalmente si estuviéramos en una sala de clase entraríamos en una discusión, por lo menos conmigo, algo bastante sofista sobre lo que es la física. Porque la física es una filosofía y se plantea la física en principio como la ciencia que estudia la naturaleza de forma exacta, pero eso es ahora en la actualidad. Antes, en el principio de la física, cuando ni siquiera se llamaba física, los filósofos estudiaban la naturaleza e intentaban hacer relaciones entre la astrología o astronomía y las energías humanas y de personas. Así también se dedicaban a pensar todo el día caminando, se daban paseos, hasta que llegó un personaje llamado Aristóteles, que está aquí en esta partecita de la foto, que se dio una lata tremenda, yo creo que es la lata que más ha dado a alguien en la vida, y ordenó los libros de la Biblioteca de Alejandría entre física y metafísica. Physis and Metaphysis. El physis proviene de naturaleza. Y cuando Aristóteles los separó, marcó todos esos libros de la naturaleza que tenían que ver con la naturaleza, los puso ahí y los llamó física. Y todos los demás en otro lado. Cabe destacar que, o sea, como dato freak, puso libros de historia ahí dentro de esa plana porque la historia la creían como natural. Bueno, de hecho es una ciencia social y es una parte de ciencia. Bueno, personajes que están aquí, él es Galileo Galilei, uno de los grandes de la cinemática, que es con la unidad que nosotros vamos a empezar. Y él es Tales de Mileto, es un matemático muy viejo, y es conocido como el primer gran físico por descubrir un ámbar que podía atraer objetos. Y esa es la primera alusión a electricidad. Bueno, partiendo un poquito, las unidades de medida es lo que estamos viendo en esta unidad introductoria. Aquí de ejemplo está la pulgada. Y aquí está otro ejemplo que es el pie. ¿Por qué nosotros medimos? ¿Por qué tenemos la necesidad de medir? Porque las predicciones que nosotros hacemos son de forma exacta. Y por lo tanto necesitamos saber hacia dónde va nuestra predicción y en qué plano estamos. No es lo mismo medir una distancia de un año luz a una distancia de 1 metro. Y no es lo mismo medir un pie que medir una pulgada. Por eso hay distintos tipos de sistemas. Ahora, ¿qué es una unidad de medida? Una unidad de medida es una comparación respecto a un instrumento de medición, el cual cuantifica una variable. O sea, nunca se han preguntado, por ejemplo, en matemáticas, cuando nos dicen ya, suma 2 más 2. Cuando sumas 2 más 2, dices 2 más 2 ¿qué? ¿Dónde está el contexto en esa situación? ¿Dónde está el problema en eso? ¿Dónde está la problemática? No existe un contexto en matemáticas y eso es un gran problema. Solamente en realidad si es que la matemática no es aplicada, y cuando se aplica es física. Pero las matemáticas es una abstracción en sí, y en física esa abstracción se intenta dejar un poco de lado. Por eso se dice que la ciencia es mucho más contextual que la matemática o que el lenguaje, que son abstracciones un poco más grandes. La física es situada, la física está ocurriendo constantemente alrededor de nosotros, y por eso nosotros las vamos comparando. Un metro, nunca se han preguntado en realidad cuánto vale un metro. Hay algunos museos que tienen unos latones gigantes, o sea, no gigantes, pero muy pesados, que miden 1 metro y dicen esto es 1 metro. Pero está en un museo, ahora ya 1 metro es una definición mucho más compleja, pero eso va en comparaciones.
Bueno, sobre esto nosotros vamos a usar un sistema que se llama el sistema internacional, antes que otro sistema que puede ser el CGS o el sistema inglés o sistemas así, porque es internacional. De hecho, como que hay pocos países que no utilizan este sistema. Unos son los estadounidenses y otros son, si los estadounidenses se complican la vida, usan Fahrenheit, usan centímetro, usan muchas cosas muy distintas, usan millas, ya, pero fin, detalle. Bueno, y así como yo les dije que la física era una filosofía, estas 7 cositas son 7 unidades que solo pueden ser definidas por sí mismas. Y son variables físicas que solo tienen definición por sí mismas. Por ejemplo, el tiempo, la longitud o la masa, tenemos que usar una idea parecida o un sinónimo para poder definirlo. Por ejemplo, tiempo es un intervalo de un momento a otro, pero la palabra momento también es una variable temporal. Entonces, por ejemplo, longitud es distancia entre 2 puntos, pero distancia también es una variable de metro y también es una variable física de longitud. Entonces, como que estas son las mínimas cosas, son como las unidades mínimas que solo pudieran definirse por sí mismas. Y nosotros tenemos conciencia de que existen. Hay algunas más que caben dentro de esa definición de cosas que solo se pueden definir por sí mismas, como energía, pero que en física las usamos como cantidades que son cuantificables de otras formas. Por eso nos reducimos a estas 7. ¿Ya? Y yo en lo personal, como me gusta un poco como me gusta mucho la filosofía en realidad, la ligo siempre a que son como los mandamientos de la física. Por ejemplo, sin longitud no puedes tener nada, básicamente como una religión, y porque es una filosofía. Bueno, las reglas de operaciones con unidades de medida son que aquí puse los coeficientes que acompañan a las unidades de medida solo se suman si las unidades son la misma. ¿Qué pasa? Si yo estoy en un plano distinto, no puedo sumar ni restar, ni puedo agregar ni quitar cosas. Es como que esté en otra dimensión, es como que esté en otro lugar. Si yo tengo litros de agua, no puedo agregar kilos de agua porque estoy agregándole otra sustancia. Estoy agregándoselo en otro estado, no estoy haciendo lo mismo, no estoy trabajando en el mismo plano. Yo no puedo sumar un newton a un metro por segundo, no le puedo sumar segundos al newton. Eso es imposible. Y así, si las unidades son distintas, no se pueden sumar sus coeficientes y tampoco restar. Recordemos que las restas son sumas por números negativos. ¿Ya? Ahí hay un ejemplito abajo, que 5 newton más 8 joule son 5 newton más 8 joule porque están en planos totalmente distintos. ¿Ya? Bueno, también las reglas de operación de las unidades con unidades de medida, o sea, siguiendo con las reglas de operación con unidades de medida, las magnitudes, eso sí, que acompañan a las unidades de medida, cumplen con el producto. O sea, yo puedo llegar y multiplicar los números que acompañan a la unidad de medida, pero al hacer la operación se pueden como combinar las unidades de medida y sale otra resultante. Por ejemplo, aquí el metro se multiplicó por el hertz y quedó un metro partido segundo, porque nosotros tuvimos que multiplicar estas unidades de medida. Así, mismas unidades de medida, como el hertz y el 1 partido segundo, pueden significarse distintas magnitudes físicas en distintos contextos. Por ejemplo, hay uno que se llama torque, que es newton por metro, y el trabajo también es newton por metro, pero el trabajo se llama joule, o sea, su unidad de medida es joule, y en el torque solo usamos newton por metro. Igual que momentum con impulso es newton por segundo y momentum es kilogramo por metro partido el segundo.
y si uno hace la operatoria, que lo vamos a ver igual más adelante, terminan siendo la misma unidad de medida. Por eso son como el sensual Spider-Man, porque Spider-Man es sensual, se sabe. Y en este meme operatorio. Bueno, nosotros también tenemos algo que se llama transformaciones en física. Y son que de repente necesitamos trabajar con notaciones científicas porque los números son muy grandes o muy pequeños. Cuando están en esta gama, desde mili a kilo, generalmente podemos usar la transformación a la unidad neutral, que es esta. Pero cuando ya superamos los kilos o superamos los milis, ya se vuelve todo un poco más complicado. Aquí les entregamos esta tablita como para que tengan noción y conocimiento de las unidades de medida con las que se trabaja en física. Bueno, ¿qué más les puedo decir? En física, además de unidades de medida, nosotros tenemos vectores y escalares. ¿Qué son? ¿Por qué hacer esa diferenciación entre vector y escalar? Porque las magnitudes en física ya van a empezar a depender desde donde nosotros lo miremos. ¿Ya? Pero eso pasa solo con las magnitudes vectoriales, porque si son magnitudes escalares, son independientes del observador. ¿Ya? Listo, están las definiciones acá. Pero las unidades pero los vectores necesitan un sistema de referencia para poder ejecutarse, y así ellos poseen módulo, dirección y sentido. Los escalares son magnitudes físicas que no dependen de un sistema de referencia, y para todos los observadores va a ser el mismo. Por ejemplo, el tiempo siempre pasa independiente de donde estemos, y solo aumenta y aumenta y aumenta y aumenta. Si yo estoy acá en Chile, el tiempo que va a pasar para alguien en China va a ser el mismo, solo que por meridianos. Todos sabemos que los meridianos y las zonas horarias, pero el delta de tiempo va a ser el mismo. Por ejemplo, si aquí pasaron 5 segundos mientras yo les estaba explicando esto, aunque ha pasado mucho más rato, allá en China va a pasar mucho, va a pasar el mismo tiempo, ¿ya? Pero con, por ejemplo, las distancias no es así, porque no es lo mismo que yo me mueva hacia el norte que yo me mueva hacia el sur. Son dos lugares completamente distintos, y de hecho quedan uno al contrario al otro. Por eso, para poder dejar en claro todo y poder expresarse bien, comenzaron a usar los vectores. Bueno, las reglas de producto y suma. En escalares, como los escalares solo son magnitudes, cumplen todas las reglas de la suma y la resta de números. Solo que siempre hay que tener cuidado con las unidades de medida, porque recuerden que si son unidades de medida distintas no se pueden sumar, sí se pueden multiplicar. Bueno, y con la división también pasa. Recuerden que la división es el producto por un número racional. Bueno, y los vectores ya son un poquito más complicados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los vectores, para sumarse, solo se tienen que sumar los vectores, las dimensiones que pertenecen al par ordenado. Por ejemplo, aquí tenemos el vector 1, 1,2, un par ordenado del plano cartesiano. Recordemos este eje X y este es eje Y. Y un vector 2, 2,-5, que es un par ordenado también del cartesiano, como este es su eje X y este es su eje Y. La suma entre esos dos vectores va a ser la suma entre los dos del eje X y los dos del eje Y. Así, 1 más 2, coma, 2 más menos 5, 2 más menos 5. Y eso me da 3, menos 3. Y es un par ordenado en el plano cartesiano porque estamos en las mismas dimensiones y en el mismo sistema de referencia. Bueno,
mismo anteriormente, los escalares cumplen con las normas tradicionales del producto. Los vectores, en cambio, dependen del observador y poseen dos tipos de producto, dependiendo de dónde estén, donde el campo, que es una zona en donde se encuentran, va a ser un producto punto o un producto cruz, y también dependiendo de la variable física que yo quiera encontrar. Pero antes repasemos un poquito esto, antes de mostrarles los dos tipos de producto, que son un sistema de que es un sistema de referencia, el módulo de un vector y los vectores unitarios. Los vectores, como ya sabíamos, son representaciones gráficas, y es por eso que dependen de donde yo esté. Si necesito, o sea, por lo tanto, yo necesito un lugar en donde partir, un lugar en donde yo me sitúo como observador y en un lugar donde yo puedo predecir y quizás hasta manipular los experimentos. Este lugar de inicio se llama sistema de referencia. Aquí puse que generalmente es un plano cartesiano. Aquí puse imágenes de planos cartesianos que se utilizan como sistemas de referencia. Aquí hay uno en 2 dimensiones, aquí hay uno en 2 dimensiones y aquí hay uno solo en 1 dimensión. Ah, bueno, creo que esta es en 3, pero no se interpreta muy bien. Ah, sí, este es Y, este es X y este es Z. Bueno, este está en 3 dimensiones. Aquí se ve, intenten imaginar debería haber puesto aquí. Pero imagínenselo como un cubito. En vez de que esta línea esté pasando entre medio de estas dos líneas, es un cubito. Esto sería el alto, esto sería el largo y esto sería el ancho. Esto es una imagen en 2 dimensiones, solo el ancho y el largo. Y esto es solo el ancho. Bueno, el módulo de un vector. ¿Por qué me sirve la utilidad de esto? La física que nosotros vemos hasta segundo medio o hasta cuarto medio en realidad es solo física modular. O sea, yo no hago tantas operaciones vectoriales, solo hago operaciones vectoriales dependiendo de como el plano en donde esté o de mi sistema de referencia. Pero generalmente las fórmulas que se pasan no llevan un análisis vectorial más allá que la suma o el producto de vectores. Eso ya es para nivel universitario. Así que por eso es la necesidad de comenzar a sacarle el módulo. Pero si no quieren estar como respondiendo cosas solo para la prueba, la utilidad que tiene que sacar el módulo generalmente es ver la magnitud del vector. ¿Cuánto tengo que caminar en línea recta? Bueno, entonces aquí va a haber un ejemplito. El módulo de un vector se calcula de esta forma. ¿Por qué? Porque si nos fijamos aquí, esto, aquí, aquí y acá forman un triángulo de forma rectangular. Y vamos a citar a mi buen amigo Pitágoras, que este es el teorema de Pitágoras, aplicado a un triángulo rectangular. Bueno, en este preciso instante, mi vector es 4,2. Recordemos que para dibujar el vectorcito va desde el centro hasta el punto. Perdón, se me metió un bicho a la boquita. El punto. ¿Ya? Bueno. Entonces, el módulo del anterior, antes era 4,2 y este es al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, el módulo de A va a ser 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y eso me da raíz de 20. O sea, raíz de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y eso es 4,47. Por último, los vectores unitarios, así como está esta imagencita de aquí, son vectores los cuales me indican la dirección en donde yo tengo que ir. Y sería para el eje X y J sería para el eje Y del plano. O sea, por ejemplo, si yo hubiese cambiado esto y no lo quiero escribir así, sería 4i más 2j. Y estoy diciendo que estoy yendo hacia un plano que es diagonal, que es la imagen que estaba acá.
Bueno, en realidad no sé por qué digo bueno si no me van a responder. Por último, vamos a hacer los productos vectoriales. Es un producto entre vectores, el producto punto, los cuales dan cabida a una interpretación de una sola dimensión, es decir, se vuelven un escalar. Si yo tengo, por ejemplo, quiero saber la energía que gasto al empujar una mesa. Si yo empujo la mesa en diagonal, la mesa se me sigue yendo hacia la derecha. Bueno, si yo quiero saber la energía que se transmite hacia la mesa, utilizo un producto punto porque estoy gastando una energía o sea, la mesa me está absorbiendo energía en un solo sentido es independiente del observador que vea. O sea, la mesa siempre va a consumir energía para poder moverse. Lo que sí, ¿por qué se mueve? Es por otra razón. Yo solo estoy hablando de la energía que me consume a mí la mesa para poder moverse. ¿Ya? Así que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, de otra forma hablando, sean A y B vectores. A es un vector en plano x, y que vale a, y b es en el plano x, y y vale b, b. Entonces a.b va a ser igual a a.b.b. Y así este con este se multiplican y este con este se multiplican. Y así a por b más a por b es igual a ab más ab, ¿cierto? Y como estamos en el producto escalar o punto, se pueden sumar. Así, de forma general, que esto es como lo modular, un producto punto puede resumirse de esta forma. A punto B es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno de teta. Siendo A y B módulos de los vectores, o sea, yo podría haber hecho esto de raíz de A al cuadrado más A cuadrado por raíz de B cuadrado más B cuadrado, y eso multiplicarlo por el coseno de esos dos. Pero era más complicado. Y teta es el ángulo entre ellos, y esto es importante. El ángulo es el que está entre medio de los vectores, no es un ángulo como externo, ¿ya? Y si no está entre medio, no hay por qué utilizar otro ángulo. Un ejemplo, otro ejemplo, sea A igual 5,7 y B 2,3, calcula el producto punto de ambos vectores. Bueno, y aquí está de nuevo otro ejemplito, como que esto fue con numeritos. ¿Ya? Y datos relevantes, el trabajo en la física, que es un mecanismo de transferencia de energía, que es lo que les expliqué bien antes, es un producto punto entre la fuerza y su desplazamiento. ¿Ya? Y el resultado es un escalar. Ya, pero aquí estamos en matemática y yo no estoy utilizando unidades de medida porque lo estoy haciendo general de parte matemática. Pero no quiere decir que no esté sujeto a mediciones y a unidades de medida. Recordemos que en física es una constante comparación. Bueno, y por último, el producto cruz. El producto es un producto entre vectores en el cual su resultado es un vector. Pero esto tiene algunas condiciones. El vector del producto cruz es siempre perpendicular a los otros dos. ¿Ya? El resultante en la fórmula del producto cruz solo es la magnitud de este. Más no otorga ni la dirección ni el sentido. Existen reglas para ello. Y es la mano derecha. Vamos a anexarles un videito explicando la regla de la mano derecha porque es media complicada de explicar por PowerPoint. Y su forma general es parecida a la del producto punto, pero fíjense que aquí sale el módulo. ¿Por qué? Porque esta formulita, al igual que la de aquí, son fórmulas que nos entregan el módulo tanto del producto punto como el del cruz. ¿Ya? Y así esta formulita solo me entrega el módulo, o sea, cuánto yo tengo que avanzar en el plano para llegar a ese vector.
¿ya? Pero no me explica o no me da la dirección y el sentido de este. Puede ser para la izquierda, pero en cuántos grados y así, sucesivamente, como en las películas. Y bueno, un ejemplito, sea A igual 5,3 y B igual a 0,1 menos 1. Calcula el producto cruz entre vectores si el ángulo entre ambos es de 59 grados. Entonces A cruz B va a ser igual al módulo de A por el módulo de B por el seno de teta. Y A va a ser igual a eso por el módulo, raíz de 34. Y B va a ser eso. Como el ángulo vale 59 grados, aplicamos la formulita. A cruz B va a ser igual a raíz de 34 por 1 por el seno de 59. Y eso, afortunadamente, es así. En realidad da como 4,998, pero uno puede ir aproximando las cosas. Y ojalá después de ver el video de la mano derecha, la dirección la descubran ustedes. Bueno, eso, gracias por ver este videito, fue cortito, de 30, no más de 30 minutos. Y espero no haber dado tanto las latas, nos vemos más adelante en otra unidad porque ahora también van a explicar a otros profesores. Y cuídense mucho, gracias por ver y espero que les haya servido.